Hola, mi nombre es Vladimir Bernal y esta es mi presentación de la actividad Diversidad en el arte, reconocimiento de la alteridad para la experiencia educativa Sociología del Arte 2 de la licenciatura en Educación Artística con perfiles diferenciados. Muy bien, empezaré diciendo que mi disciplina es el teatro. El problema que yo ubicaría serían las limitaciones en la ejecución actoral, pese a que la trayectoria histórica apuntaba hacia creatividad y soltura. El fenómeno es la actuación en sí. Pronto iré ahondando en esto y las minuciosidades que hay de por medio. El proceso o un proceso es la observación y comprensión. O sea, parte de la labor del actor se basa en observar, escuchar, reflexionar y meditar. La observación contribuye al aprender el comportamiento de otras personas en dado momento. La manera de reaccionar de cada individuo depende de su personalidad. El escuchar, sea el compañero o lo que está pasando en una situación en particular, permite entender lo que está pasando en la escena. Y la reacción es la respuesta a algo que se recibe, que implica el estar atento y perceptivo a estímulos externos. Ahora voy a presentar mis argumentos, empezando con pues, el primer argumento principal. En la actualidad es cuando más posibilidades de creación y elaboración de interpretación hay. El primer argumento secundario sería que para llegar a este punto de abundancia de posibilidades de expresión artística, generaciones pasadas a lo largo de la historia tuvieron que vivir sucesos terribles para inspirar un nuevo tipo de creación, como es el caso de la Primera Guerra Mundial, la cual inspiró al expresionismo alemán, que contaba con elementos de surrealismo y funcionaba como un tipo de protesta o alusión a sucesos de ese tipo, es decir, sucesos terribles, como lo fue la Primera Guerra Mundial. Mi segundo argumento principal es que el arte contemporáneo y el posmodernismo han contribuido hacia la libertad artística, sobre todo cuando se trata de la intención del artista, recordando que en arte de este tipo tiene más valor el significado que la pieza en sí. El segundo argumento secundario sería que, tomando como el ejemplo el trabajo de Marcel Duchamp, podemos mencionar que el arte no tiene que ser bonito para que pueda ser arte. Y podemos extender esto también a que el arte no tiene que ser directo para ser arte. No necesariamente hay que estar de acuerdo, precisamente aceptar lo que sea, creo. Pero sí hay que entender que cualquier cosa de alguna forma podría ser arte, en especial si se trata de arte cuyo valor radica en su significado o concepto, o como dije ahorita, el mismo valor del valor, por así decirlo. Finalmente, mi tercer argumento principal es que los avances en la perspectiva de género han contribuido al desarrollo artístico y a las posibilidades de creación. Esto porque creo que permitió abrir el panorama, pues ya no había una limitación o se fueron dejando ciertas limitaciones en cuanto a que hombres interpretan hombres, que en principio era que hombres interpretaban a mujeres también, pero en fin, eh, y que mujeres interpretan a mujeres, sino que podía haber cambios, pues había distintas maneras de abordarlo en cuanto a que hombres podían ser mujeres, mujeres hombres, todo ese tipo de cosas. Y creo que eso también se prestaba a la creación en sí, no nomás en quién interpreta a tal personaje, en fin. Mi tercer argumento secundario es que el género femenino fue el que propuso la negación del mismo género como una diferencia. Eso está claro. El arte posfeminista, reevaluó las condiciones o calidades a las que son clasificadas las personas. Por ejemplo, en el texto El arte último del siglo XX, del postminimalismo a lo multicultural, Ana María Guasch menciona que
Rosika Parker y Griselda Pollock cuestionaron el uso de imágenes de carácter sexual que eran asociadas a técnicas artesanales consideradas femeninas, afirmando que este tipo de cosas perpetuaban estereotipos patriarcales hacia la mujer. O sea, ellas dos se separaban de una limitante que surgía a partir de una liberación. Eso es parte de lo que a mí personalmente me llama la atención del posfeminismo, que mm, trasciende, por así decirlo, el feminismo convencional, pues, al grado de, podría decir de una manera muy directa, que pone en segundo término los roles de géneros, pues, y se enfoca, yo creo, un poco más en las personas, pues, o sea, de que cada quien, todos pueden hacer cualquier cosa, pues creo que podría atribuirle eso al posfeminismo, a lo que propone de alguna forma. Ahora, mi tema. Mi tema es la manera en la que aspectos históricos, artísticos y sociales han contribuido a la realización del arte teatral, que es mi disciplina. Distintos sucesos históricos, artísticos y sociales han ido cambiando la manera en la que un trabajo puede ser realizado y también representado. Para ahondar en esto, voy a mencionar a uno de mis actores y un referente que considero bastante bueno, actor, uno de mis actores favoritos, Nicolas Cage, que a pesar de no ser un actor de teatro, debido a que mm, su actuación no entra en una manera convencional, pues digamos que en una época o en un momento en el que se le da prioridad a un estilo, a un estándar, a un parámetro de actuación en el que se procura el realismo, lo natural, todas ese tipo de cosas, casi tirándole a un tipo de solemnidad, aunque suene un poco extraño decirlo de esa manera. Este actor se enfoca al expresionismo, pues, mm, a una actuación que podría pensarse que está fuera del lugar, pero que simplemente no está en un molde al que nos hemos acostumbrado como seres humanos a aceptar de alguna manera, pues precisamente aquí digo que parte de su actuación toma el expresionismo alemán, que también, como mencioné ya, surge como una manera de expresión después de lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. Aparte de esto, ha desarrollado un método, su propio método, que le llama Nouveau Shamanic, en la que menciona que los actores, por medio de elementos como música, imaginación y artefactos, como si fuera un tipo de ritual, podían hacerse la idea, de que canalizaban el espíritu del personaje. Y eso les permitía aproximarse al personaje y a la vez tener una interpretación que resultase expresiva, intensa y emotiva. Y en una entrevista se le preguntó si ese tipo de cosas no tenían un efecto psicológico en él, porque es muy común que, según el método de Stanislavski, actores se dice que se afectan, son afectados, particularmente psicológicamente por lo que hacen, pues. Pero en el caso de Nicolas Cage, como ha sido lo que ha trabajado durante tanto tiempo, se vuelve algo, un recurso, una herramienta que no lo desgasta psicológicamente ni mentalmente, porque es un trabajo que parte de la imaginación. Y hablando de imaginación, a continuación hay una cita aquí también de el libro de Michael Chekhov, sobre la técnica de la actuación, en la que menciona un poco sobre cómo en cualquier momento, en momentos, digamos, banales, no precisamente de trabajo, pueden surgir herramientas o elementos que pueden contribuir a la creación de un personaje. Es algo que a mí personalmente me ha pasado, que de repente estoy haciendo cualquier cosa, o incluso en la noche antes de dormir, ya estando en la cama, te quedas viendo el techo a oscuras y de repente comienzan a venirte muchísimas ideas, pensamientos que
Probablemente uses o no uses, se te olviden o los recuerdes, pero el caso es que la imaginación está en un constante uso y no necesariamente depende de una memoria afectiva o un estándar de ese tipo, pues. Siento que estas cosas ejemplifican de una manera, mm, entre comillas, cotidiana, porque sigue sin ser algo cotidiano, pues, y tampoco, bueno, decir que es fácil de alguna manera, eh, de cómo el arte contemporáneo ha ido estableciendo un camino en el que la creación artística va adquiriendo nuevas maneras de realizarse, para bien o para mal, porque no siempre son trabajos necesariamente buenos, hay de todo, puede ser algo efectivo, puede ser algo negativo, dependerá del trabajo en sí. Y pues esto fue, aquí están mis fuentes, aquí las dejo por si acaso. Muchas gracias por ver mi presentación. Gracias.